de lo que son las distocias. Vamos a recordar que para que un trabajo de parto se desarrolle, que para que nosotros decidamos si un embarazo va a poder ir a un parto normal o a tener que ser una cesárea, tenemos tres componentes básicos que en conjunto van a lograr que esto se desarrolle, especialmente cuando un parto tiene que ser eustóxico o normal, ¿no? Tenemos a las contracciones como el motor o la fuerza que hacen que el útero empuje o impulse al móvil, que va a ser el feto. Se llama móvil porque él va modificando sus posiciones. Han de ver ustedes, si se acuerdan, flexión, extensión, rotación y demás, porque la pelvis materna no es como un tubo por el que una pelotita, un redondo va a salir rodando, ¿no? Entonces, el móvil, que es el feto, tiene que ir modificando su anatomía o los obstáculos, va a tener que vencer los obstáculos de la pelvis o la resistencia que tiene la pelvis ósea y el canal blando del canal del parto para poder nacer por vía vaginal, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración en cualquiera de estos componentes, ya sea que el feto sea grande, las contracciones sean de leve intensidad o que hayamos nosotros ocasionado que no haya o alterado esa contracción normal, hacen que el feto no logre su recorrido por la pelvis ósea. O qué tal si la pelvis tiene una alteración, ya sea que han debido escuchar o ya han visto ustedes en la anatomía que la pelvis puede ser platipeloide, androide, o sea, una mujer con unas caderas pequeñas, ¿no? O una pelvis ginecoide, que es lo ideal para que el móvil, el feto, logre todos sus movimientos y pueda salir por parto normal. Así que no solo depende de que la mamá les diga yo quiero parto normal, porque hay algunas mamás que van a ver en la consulta, no, que quiero parto, que vaya a caminar, pero aunque haga lo que haga, no logra un parto normal. Entonces, para recordar anatomía, ustedes saben que el canal óseo o el canal del parto es la pelvis, ¿no? Esta tiene en la cara anterior las caras posteriores de las ramas de la sínfisis del pubis, el isquion, el ilion, el promontorio del sacro y el coxis, ¿no? Todas estas tienen una parte importante, especialmente como es como un conito, la parte final que es un poco estrecha en algunas pacientes que tienen pelvis hiperequis. Entonces es eso lo que hace que se convierta la pelvis en estrecha para una cabeza relativamente grande, ¿no? Vamos a ver que debe haber una proporción, es decir, que la cabeza fetal debe ser proporcional o adecuada para la pelvis o la pelvis adecuada para la cabeza. Pero a veces la cabeza es más grande que la pelvis o la pelvis es más estrechita, ¿no? Entonces, nada más para recordar anatomía, tenemos la articulación sacroiliaca, el isquion, el pubis y el ilion junto al sacro, que son la pelvis obstétrica o el canal del parto. Vamos a dividir a la pelvis en diferentes segmentos, nada más con unas líneas imaginarias para que ustedes se imaginen o vean cuáles van a ser las resistencias, ¿no? Igual solo para recordar, existen varias estructuras anatómicas en la pelvis, como el borde superior de la sínfisis del pubis, las crestas pectíneas, la línea iliopectínea, la línea arcuata, el sacro y el promontorio. El promontorio es en realidad la guía que nosotros tenemos al hacer una evaluación de la pelvis materna, porque lo que hacemos es introducir en forma de pistolita, ¿no?, nuestros dedos a través de la vagina, y si nosotros tocamos el promontorio y de acuerdo a que ya conozcamos, por ejemplo, ya ustedes tienen que ir viendo cuánto mide entre esta escotadura y la punta de su dedo medio. Va a ser variable porque no todos tienen los dedos largos, otros tienen más chiquitos, más gruesos y demás.
Entonces, si nosotros introducimos por vía vaginal y logramos tocar el promontorio, por decir se ha quedado el huesito acá, tenemos 8 o 9 centímetros, ya podemos sospechar de que esa pelvis es estrecha, ¿no? Obviamente ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de los años al hacer tacto, y a veces ya ni siquiera el tacto vaginal para poder tocar estos huesos, porque es bien complicado que ustedes a la primera vayan a tocar y digan, este es el promontorio, los ángulos públicos son estrechos y demás, porque necesitan tener mucha práctica. Ya solamente ustedes con la evaluación por encima de la síntesis del pubis, que vamos a ver igual en las diapositivas de más adelante, se van a poder dar cuenta cuando una pelvis sí es buena o es una proporción cefalopélvica, ¿no? Entonces les decía, chicos, que vamos a dividir a este cono en dos, a la pelvis ósea en dos segmentos. La pelvis inferior o verdadera, que es la que da mayor resistencia, porque si ustedes se fijan, tiene menores medidas, ¿no? Es como que más estrecha comparada con la pelvis superior. La cabecita empieza a ingresar y en la parte superior tiene espacio para girar, botar lo que ustedes quieran, pero cuando ya se encaja, que es parte del mecanismo del trabajo del parto, puede ser que estas estructuras o las medidas entre uno y otro de las referentes anatómicas sea menor que la medida de la cabeza. Ustedes también han debido ver en la anterior ocasión que la cabecita se va, las fontanelas nos ayudan a que se superponen para lograr disminuir esa medida, porque si la cabecita fuera así como una pelotita dura y rígida, no podría avanzar, ¿no? Entonces, esta presión o estos segmentos menores hacen que la cabeza se trate de amoldar. Esa es la función de las fontanelas para no dañar el cerebro fetal. Entonces tenemos una pelvis superior o falsa y una inferior o verdadera, que es la que nos va a dar mayor problema o resistencia en el caso en el que haya una distocia ósea. Entonces el plano de entrada es la parte superior, a través del cual el polo cefálico ingresa. Vean ustedes que hay una excavación, les decía que no es un cilindro recto por donde la cabecita resbala o el bebé resbala, ¿no? Tiene una excavación sacra y el estrecho inferior, que también tiene unas estructuras anatómicas para poderlas evaluar. Los estrechos existen estrechos o diámetros tanto en el estrecho superior, medio e inferior, que como ustedes pueden ver podemos medir anteroposterior, transverso y oblicuos, ¿no? Entonces estas medidas se tienen que relacionar un poco con la cabeza fetal, y ahí tenemos, por ejemplo, en el estrecho superior tenemos el diámetro transverso o anatómico, que es el diámetro de mayor tamaño, que mide aproximadamente 13 centímetros, y el feto no lo usa porque, si ustedes recuerdan, la cabecita, el diámetro cefálico del bebé, más o menos en términos normales debería ser menor a 9.5, 9 centímetros, ¿no? Un bebé ya con una cabecita de un diámetro de 10 ya es demasiado grande la cabeza. Por eso medimos, o el ecografista mide el diámetro del cráneo fetal 9.1, 9.2, ¿no? Ya un diámetro biparietal de 97, 98 a nosotros nos hace pensar que es un bebé con una cabecita grande. Entonces este es el de mayor diámetro, 13 centímetros, pero el feto no lo usa porque es más grande, no tiene espacio a los dos lados para poder bajar. El diámetro transverso útil, que es el que se encuentra al medio de las dos estructuras o de los dos huesitos, y los diámetros oblicuos del estrecho superior, que van a ser derecho e izquierdo. No es necesario que se memoricen los nombres y las medidas, porque como les digo, nada más es para que ustedes entiendan que si hay un diámetro menor y la cabeza tiene un diámetro mayor, no va a haber una relación ni un buen trabajo del parto.
Entonces el diámetro oblicuo derecho mide 12 centímetros y el izquierdo, por la anatomía, la presencia del colon y el recto, ustedes se imaginen en este lado, por eso es 5 centímetros mayor, pero que también son más grandes que lo que el feto necesita para poder hacer su descenso, ¿no? Los diámetros anteriores del estrecho superior, vean ustedes que el promontorio es la línea de referencia que se relaciona con el pubis para poder más o menos ver si la cabeza sí va a atravesar este segmento. Entonces, como les decía, si nosotros hacemos un tag, ¿no? Obviamente este dibujo es más grande que mi mano, pero lo que hacemos es introducir por este segmento. Nuestro dedo se va a trancar en el huesito del pubis, que está en la parte inferior, ¿no? Antes del dedo. Entonces ingresamos. Si nosotros tocáramos el promontorio y ya vemos que es 7, 8, 9 centímetros, quiere decir que la pelvis es plana. Pero si introducimos y tenemos un espacio y no lo tocamos, entonces, y sabemos que esto mide más de 12 centímetros o 10 por lo menos, de acuerdo a lo que ustedes se van a ir a medir con una reglita, entonces ya podemos decir, esta señora sí tiene una buena regla. Entonces la relación entre el promontorio y el pubis, promonto suprapúbico 11 centímetros, ¿no? Promonto retropúbico 10.5 y promonto subpúbico 12 centímetros, ¿no? Que es más o menos el que nosotros tenemos que evaluar, porque no logramos tocar por encima del pubis junto al promontorio. Si no tocamos subpúbico, promonto subpúbico, porque ahí sí estamos más en relación con el tacto vaginal que hacemos. La excavación es la curvatura que normalmente hay entre el sacro y el coxis. Está formado por las concavidades del sacro, la cara interna del isquio, las espinas ciáticas y la cara posterior del pubis y la rama ascendente del isquio. No sé si alguna vez ustedes han visto al evaluar a un obstetra o un ginecólogo, lo que hace es hacer un tacto y después hace un puño y pone como que en la vagina de la mujer, digamos que es la vagina, sus huesos, ¿no? Aquí están sus piernas y pone así. ¿Han visto alguna vez? Ahora en la práctica van a ver, lo que hacemos es poner el puño así, porque más o menos nuestro puño debe medir 9, 9.5, 10 centímetros, ¿no? Que es como si fuera la cabecita fetal. Entonces lo que nosotros hacemos por abajo es tocar estas espinas, tratar de ver si, digamos, las espinas ciáticas están así y yo pongo mi puño y está ahí, entonces vean ustedes que las espinas son más pequeñas que la cabeza fetal. Entonces ahí yo ya digo, esta cabecita, la cabeza no va a lograr salir porque la señora tiene unas espinas muy prominentes. Pero si, digamos, pongo, eso lo estoy diciendo externamente, ¿no? Más o menos en la parte por debajo de en la horquilla posterior de la vagina y las nalgas. Pues si yo pongo ahí y las espinas quedan así, ya digo, no, esta señora sí tiene una buena pelvis, sus espinas no son prominentes, ¿no? Entonces eso era lo que se hacía cuando no había ecografía y demás, o cuando no había tanta la experiencia para poder evaluar si el bebé tenía una cabeza grande. Entonces en la excavación sacra, el diámetro anteroposterior es el misacro subpúbico y mide 12 centímetros y ese es el punto de mayor concavidad del sacro. El diámetro transverso del estrecho medio, vean ustedes que son el diámetro biciático, las espinas ciáticas, y ese es el diámetro que nosotros más o menos calculamos al poner la mano ahí fuera por debajo de la vagina o en la salida, ¿no? de la vagina. Los diámetros de la excavación, habíamos dicho el anterior, es el misacro subpúbico que mide 12 centímetros, el transverso, el biciático, que es el más pequeño, que mide entre 10.5 y 11, que tampoco da mucha resistencia. Si vemos que la cabecita mide 9.5, ¿no? 9. El estrecho inferior o plano de salida, este sí es el que quizás nos dé mayor problema o dificultad o haga que el producto se detenga en su descenso. No debió escuchar, ¿no? Cesárea por detención del descenso de la presentación. O cuando nosotros tocamos al hacer tacto,
vamos tocando la cabecita en los diferentes planos de Hodge. Han debido también llevar planos de Hodge en la anterior ocasión, ¿no? Que tienen la relación del promontorio y el pubis, primero, segundo, tercer, cuarto plano. Entonces nosotros ya vamos viendo o sintiendo si la cabecita va descendiendo. Si tocamos que se ha quedado arriba o incluso si empujamos y la cabeza se nos sube, entonces quiere decir que este estrecho inferior está siendo muy pequeño para la cabeza, entonces no le ha permitido encajarse. Entonces esa es otra de las características de una desproporción cefalopélvica, que es básicamente el diagnóstico de este tema. Entonces ven ustedes que el plano inferior o de salida tiene la punta del coxis, los ligamentos sacrotuberosos, las tuberosidades isquiáticas, el borde inferior de la sínfisis del pubis y las ramas isquiopúbicas. Entonces esto hace una línea imaginaria o un círculo imaginario que es como una resistencia al descenso o a la salida, ¿no? Los diámetros en el estrecho inferior, entonces, vean ustedes que el bisquiático es el más pequeño y mide entre 10.5 y 11 centímetros. Entonces, eso es lo que tiene que vencer la cabecita para poder atravesar el canal del parto. El diámetro anteroposterior, el subcoxigio suprapúbico, como sus nombres dicen, ¿no? Subcoxigio subpúbico, mide 8.5 centímetros normalmente, pero el coxis tiene la capacidad de movilizarse, no es una estructura rígida. Entonces, cuando la cabecita está pasando por aquí, el coxis se va hacia atrás para aumentar su diámetro y se retropulsa hasta más o menos 9 centímetros. Entonces ahí tenemos, mejor dicho, perdón, hasta 11 centímetros, lo que normalmente es 8.59. Al retropulsarse o al irse hacia atrás, aumenta su diámetro hasta 11.5 centímetros. Entonces, como les decía, si ustedes recuerdan, existen los planos de Hodge que relacionan la sínfisis del pubis con el promontorio, las vértebras coxígeas, el coxis. Entonces, esto hace que el producto vaya descendiendo y atraviesa el primer plano, segundo, tercero, y cuando ya está en cuarto plano es cuando ya vemos los pelitos del bebé saliendo por la vagina, ¿no? Entonces, en casos de que hubiera una desproporción o la pelvis es límite, estrecha, seguro el bebé pues se va a quedar acá arriba, no va a descender. Y es porque la pelvis va a tener diámetros menores de los que hoy estamos aprendiendo que son los normales para una cabecita que también puede ser más grande o tal vez es una cabecita de tamaño normal, pero que la mamá tiene una pelvis más estrecha, ¿no? Entonces, vean ustedes que la pelvis materna no es como una línea, sino es una curva que se conoce como curva de Capus o es el eje de la pelvis y es la unión de los puntos medios de todos los diámetros de la pelvis. Entonces, el bebé tiene que modificar su posición para poder atravesar esta pelvis. Entonces, como les decía, el tema que nos importa o el diagnóstico que ustedes van a poder manejar, ya sea para referir o para justificar que no van a poder atender un trabajo de parto, es la desproporción cefalopélvica, o lo que a veces han debido escuchar como DCP, que quiere decir desproporción cefalopélvica. Entonces, ¿qué será una proporción? ¿Alguien me puede decir qué es una proporción? ¿Qué significa que hay una proporción? Algo simétrico, que sea igual. Algo simétrico, algo que sea proporcional, ¿no? Igual, más o menos, que puntos puedan. Es como que a un cuadrado no vamos a poder meter un redondo. Entonces ahí hay una desproporción. Entonces, de igual manera, puede ser dos diferentes casos, ¿no? Que la cabecita sea muy grande y la pelvis sea muy pequeña, o la pelvis sea pequeña aunque la cabecita sea pequeña. Entonces, el problema aquí va a ser la relación que va a haber entre estos diámetros, tanto del feto como de la pelvis. ¿Y cuáles van a ser las condiciones o por qué habrá esta
desproporción, ¿no? Especialmente puede deberse a que la mamá tenga una talla baja, ¿no? Sea pequeñita, los huesitos sean más pequeños. En las adolescentes, que ahora es muy frecuente que se embaracen a temprana edad, o si ha habido una agresión sexual también, casi siempre terminamos haciendo una cesárea porque obviamente va a haber una desproporción, ¿no? La anatomía de una niña no va a ser como de una mujer adulta que ya va a estar desarrollada, va a tener mayor amplitud. O igual a una mujer ya adulta con una talla baja, menor a 1.5, que hay muchas en Bolivia debido a ver, casi por eso la mayoría puede tener desproporciones, ¿no? Asimetría de los miembros. Puede ser que la mujer haya tenido una displasia de cadera al nacimiento, no se le haya hecho un buen tratamiento, haya tenido un accidente de tránsito, que haya hecho que ya haya una asimetría en la pelvis, ¿no? O sea, diferente, más pequeño, una fractura o de... Alteraciones en la marcha. Ya cuando nosotros vemos a la paciente ingresar al consultorio o tal vez a la sala de partos o donde vayamos a evaluarla por primera vez, nos vamos a poder dar cuenta quizás si la paciente ya es pequeña, si entra, ¿no? Caminando diferente. Entonces en esos casos ya sabemos que hay una desproporción y que el parto no va a poder ser posible, ¿no? O cuando haya desviaciones de la columna, ¿no? Una escoliosis, diferentes patologías que ya la paciente puede haber tenido antes o en su desarrollo infantil. Si hablamos del feto, también como condiciones de que haya una desproporción, los fetos que son grandes, macrosómicos, más de 4 kilos, algunas mamás tienen 5, la vez pasada hasta de 6 kilos nació un bebé, eso ya es realmente muy grande. Entonces, van a ver ustedes en la práctica que el peso fetal se va a relacionar con la altura uterina. Si nosotros evaluamos la altura uterina y tenemos una altura uterina, no sé, mayor a 32, 33, que es lo ideal, 35 de altura, 40 de altura, ya vamos a pensar, si sabemos que es feto único, vamos a pensar que hay un bebé macrosómico y por lo tanto una desproporción, ¿no? Si hay una macrocefalia, por decirles que el bebé tiene una malformación craneal, ha habido, no sé, una herniación de las membranas del sistema nervioso o alguna otra hidrocefalia, por ejemplo, en esos casos también ya va a haber condiciones de una desproporción cefalopélvica. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros a la paciente? ¿Conocen la camilla ginecológica? Por lo menos alguna vez han debido ver una camilla, ¿no? Tiene unos estribos que son estos dos donde se colocan las piernas de la mujer colgadas. La nalga tiene que llegar hasta el borde de la camilla y la paciente acostada, lo ideal es que le pidamos que vacíe la vejiga, porque a veces también la vejiga llena puede suspender un poco al feto, ¿no? Entonces puede ser que el recto también, la paciente puede venir ya con el recto vacío, especialmente cuando está en trabajo de parto. En estos casos sí le vamos a poder hacer defecar, orinar y demás, ¿no? Pero nosotros vamos a evaluar por lo general la desproporción cuando la paciente ya esté cerca al término. No la vamos a evaluar cuando tenga 25 semanas y ya no, si van a hacer o no van a hacer, porque todavía no sabemos cuánto va a llegar a pesar el bebé o si este se va a acomodar o no. Entonces, lo ideal es que hagamos la evaluación de la desproporción más o menos a la semana 37, 38, 39, ¿no? Es decir, o en el momento en el que se presentan las contracciones, para decirle, no señora, ¿sabe qué? La cabeza es muy grande, no van a hacer, tiene que ser cesada, ¿no? Entonces la paciente en posición ginecológica, las piernas sobre los estribos, vamos a hacer el tacto vaginal y la evaluación, que seguramente me han puesto en sus hojas, en sus exámenes, cómo es que le tenían que evaluar, ¿eh? Van a hacer las maniobras de Leopold, van a ver cuál es el dorso, cuál es la presentación, le escucharán la fitocardia, medirán la altura uterina. Entonces todo eso nos va a permitir evaluar si existe o no una proporción.
Entonces, primero evaluamos a través de la inspección, la vemos a la paciente ingresar, vemos si tiene alteraciones en la marcha, si tal vez es una columna asimétrica, ¿no ves? Si ingresa la paciente. Ya vamos a sospechar de las condiciones de una desproporción cefalopédica. Antiguamente se hacía una evaluación y hacíamos una línea imaginaria en la espalda de la paciente. Aquí está, ¿no?, la línea de los glúteos, las caderas, esta zona. Entonces hacíamos o imaginamos un triángulo que tenía que tener 5 centímetros, 4 y 7 centímetros hacia abajo. Entonces cuando era un triángulo así bien delimitado, decíamos que era una pelvis ginecoide. Una pelvis aplanada sí era un poco más largo, asimétricas, y la línea de la columna estaba más hacia un costado y demás, ¿no? Pero como les digo, actualmente ya no le hacemos esa evaluación, pero para que ustedes conozcan que existe, ¿no? Entonces, más que todo lo hacemos con el tacto y el uso de las manos. Esto se llama una perimetría externa, ¿no? Lo que hacemos es hacer el tacto, vemos si llegamos a tocar el promontorio, que les he dicho al principio. Otra de las técnicas es colocar las manos de acuerdo a las índices del pubis y vamos a tener ángulos obtusos, agudos, ¿no? Si la pelvis es androide, vamos a tener una unión de las manos más aguda. Obtuso, o sea, más alargado en una pelvis platiperoide. Lo ideal es que tenga un ángulo recto para saber que es una pelvis ginecoide, ¿no? Y especialmente el tacto vaginal con 2 dedos, ¿no? Introducimos a través de la vagina y vemos si chocamos o no, si tocamos o no el promontorio, cuánto más o menos mide, las espinas ciáticas que están en otra imagen. O sea, vean ustedes que lo que vamos a evaluar es el estrecho superior y el estrecho inferior, ¿no? Subpúbico, promonto subpúbico les había dicho. Entonces, al hacer el tacto, ven ustedes que pueden llegar a tocar el promontorio. Más o menos ya darse idea de cuánto es la medida, si ustedes ya conocen el tamaño de sus dedos. Entonces, ahí vean que se evalúa. Y si es más de 12 centímetros, lo más probable es que sí nazca con parto normal. Entonces ahí está, menos los 2.5 o menos 1.5 centímetros, que es más o menos el grosor del pubis. Tenemos 10.5, o sea, esto tenemos que restarlo, ¿ven? Y ahí nos queda más o menos 10.5, que es mayor a lo que normalmente tienen los bebés en sus diámetros cefálicos. El diámetro normal cefálico ya les he dicho que es entre 9.5, 9.4, 9. Ya cuando nosotros evaluamos, hacemos estas evaluaciones, vamos a ver que existen grados de estrechez, o sea, pelvis más pequeñas, ya sea por los diámetros que hemos medido, y nos van a dar diferentes grados, ¿no? El primer grado de 10.5 a 9.5 todavía se puede pensar en darle una opción aparte. ¿Qué tal? Y nos estamos equivocando en la medición. Cuando ya es de segundo grado, de 9.5 a 8, ya estamos hablando de una pelvis estrecha o límite. En tercer grado, de 8 a 6 centímetros, imposible que salga por ahí una cabecita de 9 centímetros, ¿no? Y de cuarto grado, menor a 6 centímetros, ¿no? Entonces vean ustedes ahí, el estrecho medio lo vamos a evaluar a través de las espinas o los puntos bisiáticos, que les decía, se puede hacer esta maniobra o se puede poner el puñito externamente para poder evaluar si es mayor a 10 centímetros. El estrecho medio también, los diámetros minisacro subpúbico. El estrecho inferior, el diámetro bi-isquiato, ¿no? Estas son las piernas. Ponemos el puño y más o menos vamos a calcular, vamos a tocar con nuestro puño estos dos huesitos que sobresalen. Cuando hagamos la práctica, y vamos a poder, pues voy a poder hacer tocar, ¿no?, el punto para que se ubiquen. Tal vez aquí ahorita ni están entendiendo lo que les estoy
pero 8 centímetros o más de estas espinas sí son una desproporción. Entonces, la proporción, para que entiendan mejor, es la relación que existe entre la pelvis o estos estrechos o estos límites con la cabeza. Vean aquí, no hay ningún obstáculo, ¿no? La sínfisis del pubis tiene un espacio, el bebé puede salir normalmente por ahí. Entonces, la proporción es cuando los dos se relacionen y ahí sí nace un parto normal, un bebé por parto normal. En el segundo grado existe una desproporción leve. Vean que la cabecita puede sobresalir un poquito de la sínfisis del pubis. Y eso es cuando ustedes toquen, sientan aquí su sínfisis del pubis, se siente el huesito, ¿no? Pues la cabeza va a estar ahí encima. Si la cabeza ustedes no la logran tocar al tacto por arriba en el abdomen de la mujer, quiere decir que ya está así encajado. No van a sentir ninguna cabeza. En ese caso es una proporción. Una desproporción leve va a ser cuando sientan un poquito así. Pero si ustedes le comprimen la cabeza, aquí, le van a comprimir, la cabeza se va a ir atrás y sí tal vez pueda salir, ¿no? Eso es en una desproporción leve. En una de tercer grado, una desproporción moderada, la cabecita va a estar un poco más sobresalida. Y si ustedes le empujan, no va a poder, digamos, entrar hacia la pelvis. En este caso, ya la indicación es una cesárea. Y la de cuarto grado es más obvio, más evidente. La cabeza va a estar así. Tocan ustedes aquí al medir la luz uterina y la cabeza va a estar así y la pelvis aquí atrás. Entonces ahí obviamente aunque le empujen o hagan lo que sea, no logran hacer un eje recto con el pubis, ¿no? Entonces ahí ya dicen, no, esto es una desproporción verdadera. Entonces, de acuerdo a esto, miren, este por ejemplo es de cuarto grado, ¿no? La cabeza está súper afuera de la línea con el pubis. Si estuviera aquí, ya, más o menos. Entonces, podemos dar una prueba de trabajo de parto o una opción de trabajo de parto. Eso significa que le vamos a dar chance a que a ver si con las contracciones y con los movimientos el bebito logra descender o tener un parto normal. Eso va a ser en una desproporción leve hasta moderada, es decir, un grado 2, 3 de desproporción. Pero en una desproporción franca o absoluta, cuando ya hayamos tocado la cabeza flotando ahí arriba, tenemos que indicar cesárea, ¿no? Obviamente si son obstetras lo van a hacer, pero si son médicos generales nada más van a llamar a la obstetra o van a preferir al tercer nivel, al segundo nivel. Entonces, existe una maniobra o varias maniobras para poder evaluar esta proporcionalidad. Uno es el tacto impresor de Müller. ¿Se acuerdan de la línea media que les había dicho, ¿no? De la fontanela. La línea media es la unión de los dos parietales del bebé. Si ustedes lo tocan por tacto vaginal, van a sentir esa línea porque ahí va a estar incluso la fontanela. Entonces ustedes van a poder sentir. Vamos a hacer esta maniobra con una mano por vía vaginal y la otra por vía abdominal. Entonces presionamos para poder un poquito encajarlo al bebé, ¿no? Si esta línea de la sutura sagital se va hacia el coxis, o sea, si nosotros apretamos y logramos que la cabecita entre por debajo de la sínfisis del pubis, vamos a sospechar que hay una proporción. Pero si la línea sagital se va hacia adelante, hacia el pubis, hacia el abdomen, esta es una desproporción franca, ¿no? Entonces ya les he dicho, chicos, que en la práctica vamos a lograr evaluar esto mejor o que entiendan mejor lo que les estoy explicando. Pero creo que han podido captar un poquito de que al tocar nosotros, si no tocamos la cabeza ya por encima de la sínfisis, quiere decir que está encajado y que lo más probable es que sí tenga parto. Si tocamos un poquito arriba por empujarle, se va hacia abajo y logra encajar un poco a la pelvis de la mamá, entonces es leve y podemos darle chance o prueba de trabajo de parto. Pero si no logra encajar y está así súper arriba, mejor cesar. ¿No? Esa es la idea, la conclusión de las discocias óseas que nos
que vamos a llevar hoy, que es el concepto de desproporción. Vamos a dar prueba de trabajo de parto cuando la mujer ya esté con contracciones, tenga más de 4 centímetros de dilatación, sea cefálico, porque esto solamente es en casos cefálicos. Si el bebé es pélvico, transverso, no le vamos a intentar que tenga parto normal, ¿no? Si el feto está bien, vamos a aprender a escuchar y a controlar los latidos, cuál es el latido normal del feto, para saber si está bien o no está bien, ¿no? Y si está con membranas íntegras o ya está en una fase activa del trabajo de parto. ¿Se acuerdan que es una fase activa del trabajo de parto? Cuando está más de 4 centímetros ya está en una fase activa, ¿no? Ya está en un primer periodo de trabajo de parto. Antes es pródromo, puede ser que las contracciones sean irregulares, no estén todavía ya para tener un parto. Entonces vamos a quedar, chicos, en la mitad de este tema por